Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren todos bien. Así podemos continuar con lo que habíamos comenzado. Hoy vamos a tener una continuación de las clases anteriores. Por supuesto que vamos a ir acoplándolas. Bueno, vamos a ver hoy lo que es el circuito paralelo. El otro día vimos circuito serie. Bueno, esto es muy importante en la parte eléctrica, que lo tengan bien claro, porque tiene muchísima utilidad y les ayuda a poder separar las cosas, eh, separar las magnitudes en la forma que se manifiestan, ¿no es cierto? Entonces les decía, el circuito paralelo es algo que se utiliza, o sea que se construyen artefactos eléctricos con una alimentación, por ejemplo, en nuestro país de 220 corriente alterna. Otros países por ahí generan 110 volts. Bueno, todos los artefactos están construidos para determinada tensión. O sea que si yo tengo un artefacto que me dice que es de 110 volts, no le puedo dar 220, ¿no es cierto? Y si es de 220 y tengo una alimentación de 110, seguramente no me va a andar. Ahora, también se fabrican, por ejemplo, para las computadoras, viene un transformador que va de 60 volts a 240. O sea que si yo tengo una computadora que es de 110, no voy a tener problema con ese transformador. Y si es de 220, tampoco. ¿Mm? Bueno, pero vamos a pasar a lo que es, entonces, les dije, el circuito paralelo. ¿eh? Vamos a ver qué pasa en un circuito paralelo. Circuito paralelo. Bueno, yo les habré anticipado que en una instalación eléctrica todo lo que se conecta es en paralelo. ¿Hay algunas excepciones? Sí, sí, ya lo vamos a ver, pero tomemos como ejemplo una casa, una instalación eléctrica, todo va a estar conectado en paralelo. O sea que yo coloco o utilizo un enchufe que está en la pared para conectar, vamos a poner una heladera, un lavarropas, un equipo de música, lo voy a conectar en paralelo con el toma existente. ¿eh? Entonces, por esto vamos a ir diferenciando lo que es el circuito paralelo del serie. Entonces vamos a hacer acá un circuito con unos ejemplos. Mira, chueco, ¿eh? Vamos a suponer que acá le vamos a dar una tensión de 220 volts. Acá vamos a poner
un receptor Entonces, bueno, receptor, no se asusten de la palabra. Receptores puede ser cualquier elemento que necesite alimentación. O sea, ya les dije recién, una heladera, un equipo de música, una lámpara. En este caso de 220. O sea que yo estoy ejemplificando acá 3 receptores. Vamos a poner receptor 1, receptor 2 y receptor 3. Ahora, ¿qué quiero hacerles ver yo? Bueno, esta es la alimentación. Supónganse que es el tablero principal, o mejor dicho, o el seccional. Acá yo estoy mandando 3 líneas diferentes. ¿Ven? Esta es la línea 1, esta es la línea 2 y esta es la línea 3. Estoy mandando a los distintos receptores una línea. Es como que desde un tablero yo saco 3 líneas diferentes, que pueden ser 3 circuitos diferentes. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante cuando entiendan lo que son circuitos. En este caso, yo les ejemplifico que estoy tomando de una fuente de alimentación, ya sea del tablero o lo que les decía recién, un toma, para alimentar 3 receptores. Ustedes vieron que hay tomas dobles, tomas triples, que la gente mal usa, o sea que dice, che, me compré un toma triple y ahí enchufo la estufa, la heladera, el secador de pelo. No, eso no está bien, porque esos tomas están preparados para recibir una carga, vamos a suponer 10 amperes y ya sería mucho. El cable que tienen no es a veces adecuado, tiene que ser de muy buena calidad para que soporte determinada corriente. Entonces, hay de buena calidad que tienen protectores térmicos y todo, pero generalmente la gente compra el más barato, el que le venden en la ferretería, bueno. Entonces, ahí es donde yo les digo, no usen eso. Bueno, esto sería el ejemplo. Si yo tengo un toma en la pared, y me compré ese toma triple, y puse la heladera, la estufa y el secador de pelo. Y cuando use todo junto, se me va a quemar el toma. ¿Por qué? Porque es demasiada corriente la que está circulando por ahí. Entonces, vayan teniendo en cuenta que eso tiene su regla también. Porque cuando veamos carga admisible de los conductores ya saben que son los cables, cada conductor, cada sección que se mide en milímetros cuadrados, soporta, mejor dicho, una determinada carga. Les doy un ejemplo, el cable de 2,5 milímetros me soporta 21 amperes. Uno de 1 milímetro me soporta 9,6 amperes. Entonces, ahí, si yo le doy más corriente a ese cable, ¿qué va a pasar? Se me va a quemar. Bueno, les doy otro ejemplo acá, otro circuito. Otro ejemplo, va. Circuito. Esto también lo podemos hacer con resistencia, estos circuitos.
Y así después vemos la diferencia que existe entre una magnitud y la otra. A esto también le vamos a poner estos puntitos ahí, indican conexión. Esto también sería receptor 1, receptor 2 y receptor 3. También le vamos a dar 220, para seguir el ejemplo. Entonces, ¿qué ven de diferente acá? La fuente es la misma. La fuente es la misma. Solamente que una sola línea, fíjense, ¿ven? Yo acá tenía 3 líneas, en paralelo ¿con qué? Con la fuente. Acá tengo una sola línea. Y sobre esa línea estoy conectando los 3 receptores. Bueno, esto es paralelo. De las dos formas es paralelo. Acá no ven nada que esté en serie. Bueno, el caso de esto, les decía que los artefactos se construyen, se diseñan y se construyen para determinada tensión, que va a ser en paralelo, que se van a conectar, mejor dicho, en paralelo. Ahora, vamos a ver con las diferencias que hay con el circuito serie. O sea que yo acá, ¿qué voy a ver? Voy a ver qué pasa con la tensión. A ver, yo digo, la tensión, ¿en qué se simboliza? En volt. Recuerden siempre en volt. Para no mezclar las cosas, ¿cierto? En volt. Entonces, ¿qué pasa con la tensión? ¿Qué pasa con la tensión en un circuito serie? En este circuito, en este que es el mismo, pero con una sola línea y acá con 3 líneas. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la tensión en ese caso? ¿Cómo se imaginan que va a ser la tensión en el circuito paralelo? Recuerden que en el serie había caídas, nada que ver, había caídas de tensión. No, acá la tensión en todo el circuito es igual, igual. O sea que yo acá le di 220, ¿no es cierto? Perfecto. Acá en R1 me tienen que llegar 220. Acá 220. Y en R3 también. Si yo pongo un voltímetro en R3, el voltímetro, ¿cómo se conectaba? ¿Cómo se conectaba un voltímetro? ¿Recuerdan? ¿Cómo se conectaba un voltímetro? ¿Cómo se simbolizaba un voltímetro? Voltímetro, así. ¿Y cómo lo estoy conectando yo acá? ¿Cómo lo estoy conectando? ¿En serie? No, en paralelo. ¿En paralelo con quién? Con el receptor. Entonces, recuerden siempre, ya se lo expliqué en la otra clase, el voltímetro se conecta en paralelo. El amperímetro, ¿cómo iba? En serie. Bueno, entonces, hablábamos de la tensión. La tensión en todo el circuito tiene que ser la misma. O sea que en el 1, en el 2, en el 3, por estas 3 líneas, que las ven claramente, tienen que circular 220. 220 exactos. Y no, porque eso no depende de nosotros, depende de la prestataria, del que me brinda el servicio. También, en una instalación eléctrica muy grande, donde hay mucha carga y hay distancia, ahí también hay que aprender otra cosa, que es la caída de tensión. A determinada distancia se produce una caída de tensión en el circuito paralelo también.
Y eso lo tengo que tener en cuenta. Bueno, ¿por qué? Porque al tener una carga a determinada distancia, me va a producir una caída y me va a perjudicar lo que estoy conectando. Bueno, para eso también hace falta bastante curso antes. O sea que eso se determina mediante una fórmula, pero tenemos que ir despacio. Bueno, recuerden que la tensión en un circuito paralelo es igual en todos los puntos. Y acá lo mismo. Acá tengo una línea sola que alimenta R1, alimenta R2, alimenta R3. ¿Cómo se alimenta? En paralelo. ¿Por qué en paralelo? ¿Ven? Esa es la fuente. Esa es la fuente. Bueno, esto con esto está junto. Esto con esto. Esto con esto. Y esto con esto. ¿Queda claro? Bueno. Entonces, vimos lo que está pasando en lo que es la tensión en el circuito paralelo. Ahora, hoy me quedó al revés. Bueno, discúlpenme que recién me doy cuenta que está al revés, pero bueno, voy a seguir la clase igual porque no me di cuenta de dar vuelta. Esto en espejo está. Bueno, disculpen eso, pero no me había dado cuenta. Pero bueno, la explicación no está al revés, ¿eh? La explicación viene al derecho. El caso es que ahora vamos a ver qué pasa con la resistencia. Con la resistencia en un circuito paralelo. ¿Qué pasaba en serie? ¿Se sumaban? No, acá no se suma. Acá no se suma. La resistencia total, si yo quiero, supónganse que estas son 3 resistencias, y yo digo, ¿qué resistencia total tengo en el circuito? ¿Qué resistencia total tengo en el circuito? No sé. Entonces, ¿cómo hago? Si tengo un ómetro, voy a medir acá en el circuito, porque el ómetro se conecta en paralelo, voy a medir y me va a dar la resistencia. Ahora, si no la tengo y conozco los valores de cada resistencia, voy a poder utilizar una fórmula para determinar esa resistencia total. Porque si yo quiero aplicar lo que les enseñé anteriormente, la ley de Ohm, necesito 2 magnitudes. Si yo quiero averiguar la intensidad, tendría que tener la resistencia total del circuito y tener la tensión. Entonces sí podría averiguar la intensidad. Bueno, entonces la resistencia total de un circuito paralelo, habría que aplicar una fórmula, o sea que sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Eso me daría la resistencia total. Ahora, hay otra cosa. Esto es si yo tengo 2 resistencias. Eso es si yo tengo 2 resistencias. Si yo tengo 2 resistencias, voy a aplicar esto. Pero si tengo 3, como en este caso, en vez de receptores tengo 3 resistencias, voy a tener que alargar esta ecuación. Porque si yo quiero, acá por ejemplo digo, resistencia total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2.
¿Y ya tengo solucionado la resistencia total? No, me falta esta todavía. Me falta esta. Entonces sí, yo voy a utilizar dos resistencias para saber una resistencia parcial. Resistencia parcial, RP. Entonces, el resultado de esto me va a dar un resultado parcial. Entonces, ahora sí voy a ir por la resistencia total. Entonces, yo tendría que averiguar esto, que sería la resistencia parcial, por R3 sobre resistencia parcial más R3. Y ahora sí me daría la resistencia total. ¿Se entiende? Ahora podemos hacer un pequeño ejercicio y lo llevamos a la práctica con valores. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia en un circuito paralelo? No pasa lo mismo que en el serie. O sea que la resistencia total de un circuito paralelo va a ser, el resultado va a ser menor que la menor resistencia del circuito. Para esto yo tengo que hacer esta ecuación para poder llegar a esto. Si yo tengo una de, vamos a poner acá una de 10, una de 20 y una de 40, tiene que ser menor que la de 10 el resultado. Eso me va a dar, si hice bien las cuentas, me tiene que dar menor que 10. Y otra regla importante también, cuando yo tengo varias resistencias del mismo valor, vamos a suponer que acá tengo yo 3 resistencias iguales. Yo digo que esta vale 100, esta 100 y esta 100. ¿Cuánto tengo? El valor de una de ellas, porque yo no las puedo sumar, esto es paralelo, entonces tengo que aplicar una regla. Cuando son las resistencias iguales, yo puedo decir, el valor de una de ellas, vamos a poner que este era 100, este 100 y este 100, dividido la cantidad. O sea que 100 dividido 3. Esa sería la resultante, la resistencia total. O sea que eso sería muy fácil. Pero eso se da cuando las resistencias son iguales. Cuando son distintas, ya ahí la cosa cambia. De lo único que me puedo acordar siempre, que si tengo 3 valores distintos, el resultado, o sea, la resistencia total va a ser menor que la menor de ellas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, cosa que veamos, no sé cómo estamos todo al revés, sí, pero bueno, discúlpenme, pero se ve igual, no chillen porque es culpa mía, sí. El caso es así, vamos a poner 2 resistencias, vamos a hacer esto. Así, unión. Entonces acá le vamos a poner R1 y R2.
¿Eh? ¿Están conectadas en paralelo? Sí, esta está en paralelo con esta. Y la alimentación está en paralelo con las dos. Entonces, el circuito es paralelo. Y las resistencias están conectadas en paralelo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A R1 le vamos a dar 80 ohms, simulado. Y a R2 le vamos a dar 20 ohms. ¿Estamos? Quiero saber yo la resistencia total. ¿Cómo hago? Y bueno, tengo que aplicar la fórmula, ¿no es cierto? R1 por R2. Pues acá vamos a hacer R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, esto me va a llevar a la resistencia total, ¿no es cierto? R1, 80. R2, 20. 80 más 20. Esto sería 80 por 20, serían 1600. Sobre 80 más 20, 100. ¿Cuánto me da esto? Fácil. 16 ohms. ¿Esto qué sería? La resistencia total de este circuito. ¿Qué les dije yo? Que me tenía que dar qué cosa, a simple vista, ¿no es cierto? El resultado. El resultado para este ejercicio fue 16 ohms. ¿Cuál era la menor? 20. Bueno, no digo, esto no me da la pauta que está bien, pero me está diciendo que estoy bien encaminado. Si me hubiera dado 25, digo, no, está mal. Está mal. La cuenta que hice está mal. Entonces, me da menor que la menor del circuito y me da la pauta de que estoy bien encaminado. Reviso las cuentas y todo. Recuerden que esto es pura teoría. Si yo quiero medir acá la resistencia total que tengo en el circuito, que vengo con un ohmmetro, lo conecto en paralelo con la fuente, sin tensión, ojo, sin tensión. Un ohmmetro no se conecta con tensión en la línea y me va a dar la resistencia del circuito. Eso es si tengo el instrumento. Bueno, ahora vamos a hacer una de 3. A ver, vamos a hacer así. Y acá se complica, ¿no? R1, R2 y R3. Bueno, falta la fuente. ¿Cómo están conectadas estas 3 resistencias? En paralelo. ¿Ven? Esta está en paralelo con esta con esta, y a su vez todo está conectado en paralelo con la fuente. Entonces vamos a ponerle unos valores. Bueno, vamos a ponerle
50 ohms, 60 y 30. Valores figurados, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, ¿qué les enseñé acá yo? Yo acá no puedo utilizar en la fórmula las tres resistencias juntas. Tengo que ir a lo que es una resistencia parcial. Entonces haría lo que hice acá. ¿Ven? Entonces, resistencia parcial es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, segundo paso sería R1 50. 50 por 60 sobre 30, 50 por 60 sobre 50 más 60. Acá es 110. Y arriba, ¿cuánto es? 3000. 5 por 6, 30. 3000. Lo que me dio acá es resistencia parcial. ¿Cuánto me da esto? 3000 dividido 110 me da 27 ohms. ¿Es el resultado final? No, no es el resultado final. Porque yo con este resultado parcial que tengo entre la R1 y R2, que es 27, lo tengo que acoplar para utilizarlo con la tercera, así obtener lo que es la resistencia total. Medio que se me terminó el pizarrón, pero bueno, es lo que tengo. Entonces diríamos que resistencia parcial 27 por 30 sobre 27 más 30. ¿Cuánto tenemos acá? 27 por 30, luego enseguida. Serían 810. 810 sobre 57. Esto me va a dar, sí, ahora, una resistencia total. O sea que resistencia total, lo voy a poner acá, resistencia total igual 810 dividido 57 es 14 ohms. Esta sería la resistencia total de este circuito, figurado de tres resistencias, que no puedo utilizarlas, ni sumadas ni las tres juntas. Tengo que llegar a una resistencia parcial.
Y así sucesivamente. Si tuviera 6, 7, 8, 9, debería ser siempre la parcial hasta llegar a la última, que me daría la total. O sea que las iría escalonando. Después les voy a enseñar otra fórmula que por ahí no es más fácil, es complicada también, pero es la única para sacarlo por teoría. Bueno, entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es el circuito paralelo. Pero ¿qué nos falta averiguar nosotros acá? Fíjense, tenemos ¿qué cosa? La resistencia, tenemos la tensión. ¿Qué me falta ahí? ¿Qué me está faltando? Algo importantísimo. La intensidad, o sea, la corriente. La intensidad. ¿Por qué veo la intensidad? Y porque yo tengo que saber qué pasa con la intensidad en un circuito paralelo. ¿Recuerdan cómo era en serie? Era igual en todos los puntos, ¿no es cierto? Bueno, acá no. Acá va a depender de cada receptor. Va a depender de cada receptor. Entonces, en un circuito de receptores en paralelo, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades de cada receptor. Resumiendo, es que yo acá, según los valores de carga de los receptores, van a circular distintas intensidades. O sea que por acá va a circular una intensidad. Por acá va a circular otra intensidad, suponiendo que esto está conectado, ¿verdad? Y por acá va a circular otra intensidad. O sea, dependiendo de cada uno de los receptores. Ahora, ¿qué pasa? Si los receptores son iguales, la corriente que circula acá, y la que circula acá, y la que circula acá, va a ser igual. Y la suma de las tres intensidades se va a reflejar acá. Acá es lo mismo. Yo acá tomo, circula una determinada intensidad, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo de la carga. Bueno, acá circulan, suponemos, 5 amperes. Acá me circulan 2 amperes. Y acá 1 ampere. Bueno, ¿cómo hice yo para tomar esa corriente? Y yo puedo tomar la corriente individual de cada uno de los receptores. ¿Por qué? Porque la tomo acá, en cada receptor, con un amperímetro que se conectaba como en serie. Y con este puedo hacer lo mismo y con este puedo hacer lo mismo. Acá, ¿qué logro? La intensidad que me recorre este receptor. Acá en este y acá en este. La suma, porque las corrientes en un circuito paralelo se suman. ¿Y dónde van a parar? A la fuente. Como si fuera el tablero seccional. Entonces, la suma de cada receptor, del consumo de cada receptor, se suman. O sea, estando, por supuesto, conectados. Y se reflejan, o sea que la intensidad total se refleja en el tablero. Muy fácil. Entonces, tengan bien en cuenta esto, hagan algunos ensayos sobre, porque yo acá, teniendo valores, ¿ven? Acá, yo tengo la resistencia total del circuito. ¿Puedo averiguar la resistencia, la intensidad que me recorre
esta resistencia y esta resistencia, sí, apliquen la ley de Ohm. Bueno, háganlo en casa. Acá tienen la resistencia total del circuito. Si ustedes utilizan la resistencia total del circuito, sí, van a tener la intensidad total del circuito. Pero yo quiero saber qué intensidad me da acá, qué intensidad me da acá y qué intensidad me da acá. La suma de estas tres intensidades me va a dar la fuente. La fuente, siempre por ahora vamos a utilizarla con 221. Háganlo esto, ensayen y se van a dar cuenta de muchas cosas. ¿Estamos? Entonces, espero que esto vaya quedando y que realmente puedan, cuando les tomen la prueba, porque todavía falta un par de clases, porque quiero cerrar con esto, nos está faltando la ley de potencia, o sea que la utilización de la potencia, y después sí, vamos a tener una prueba de todo lo que vimos hasta ahora. Y les anticipo que van a tener que rendirla, porque si no, no pueden seguir adelante. Bueno, espero que estén todos bien, que se cuiden y que podamos seguir adelante con esto, que es bastante complicado. Y disculpen el error, ya mañana voy a ver si la doy vuelta, porque existe una forma de dar vuelta, y ya lo había hecho la otra vez, pero como cambié de máquina, no me percaté de esto. Pero igual se ve, che, igual se ve. Bueno, los saludo, muchachos, que estén bien. Gracias.